Millonario solitario. Fracasa. En su cumpleaños. Revela el inesperado gesto de una madre soltera. Javier, un magnate tecnológico de 40 años, se aprestaba a celebrar su cumpleaños en su lujoso penthouse. Vestido con un impecable traje oscuro, su mirada reflejaba una extraña mezcla de éxito y vacío. Mientras los preparativos para su fiesta se intensificaban, apenas podía sentir la emoción que supuestamente debería acompañar su gran día. Aún así, no podía ignorar la soledad que se arrastraba tras de él, como una sombra persistente. La risa de sus empleados resonaba en la sala, pero la suya era solo una risa enlatada, que no vibraba desde el corazón. El eco de sus pensamientos le recordaba que la vida que había construido estaba carente de conexiones reales. Su cuenta bancaria desbordante no era más que una máscara que ocultaba un profundo malestar. Mientras tanto, Ana, madre soltera de 35 años, observaba desde su humilde hogar las redes sociales llenas de imágenes de la fiesta de Javier. Un mar de luces, decoraciones extravagantes e invitados vestidas de gala. ¿Qué le faltará a este hombre?, pensó, sintiendo la necesidad de acercarse a él, demostrarle que el verdadero valor radica en lo simple, en el amor, en la comunidad. A pesar de sus propios sacrificios, con su hija de 8 años a cuestas, recordaba cómo creció en un ambiente donde cada celebración era un acto de unión e intimidad. La nostalgia la empujó a hacer algo especial por ese desconocido. Mientras Javier se deslizaba en su coche hacia su edificio, se sintió extrañamente inquieto. Las luces titilantes comenzaron a nublar su concentración, y una mezcla de emoción y ansiedad le aceleró la respiración. Abrió la puerta y se enfrentó a una sorpresa inesperada. Una serenata modesta, pero llena de vida, sonaba en la entrada, tirando de las cuerdas de su corazón. Al instante, la confusión invadió su mente. ¿Quién se atreve a interrumpir mi vida con esta melodía simple? Decidió observar desde el interior, sintiéndose completamente ajeno a esas festividades que parecían tan auténticas. Mientras tanto, Ana, viendo su reacción, sintió cómo se le encogía el corazón. La mirada de Javier, distante y hermética, filtraba una especie de desdén hacia lo que había sido un acto de amor y comunidad. La sonrisa que había ensayado se desvaneció. La idea de haber hecho algo especial ahora le parecía un error, un acto de vanidad destinado a fracasar. ¿Qué estaba pensando?, se preguntaba, sacudida por la idea de que ella, con todas sus limitaciones, había querido genuinamente ayudar. La incertidumbre y la tensión se disparaban en su mente. ¿Acaso su esfuerzo había sido en vano? ¿Era eso lo que le esperaba al acercarse a alguien como él? Las preguntas la atormentaban. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A la mañana siguiente, Javier se topó con Ana en una tienda cercana. Sus miradas se cruzaron por un instante. Conexión efímera, pero cargada de significado. Sabía quién era él, el magnate solitario, mientras que él la miraba con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Aquello se sentía extraño. Su vida de aislamiento chocaba con la autenticidad de la mujer que estaba frente a él. Pero el rostro de Ana mostraba inseguridad y miedo. Javier se debatía entre el deseo de romper su aislamiento y el terror de abrirse, de exponerse. Había algo en esa mujer que lo hacía cuestionar cada rincón frío de su existencia. ¿Podría iniciar una amistad real, o su vida siempre sería una celebración vacía? El eco de sus decisiones y sus temores se alzaban en la atmósfera cargada de tensión. Un futuro incierto que se aproximaba, como una tormenta que amenazaba con desdibujar incluso los lujos que lo rodeaban. Una vida así nunca había estado en sus planes. El ruido del tráfico retumbaba en la cabeza de Javier, mientras miraba a Ana alejarse. Su figura se desdibujaba entre las sombras de la tienda, como una imagen que se desvanecía en su memoria. Esa corta interacción había desatado una tormenta en su interior. Por primera vez en años, sentía una urgencia inexplicable. Era una sensación que había estado enterrada bajo capas de éxito y facades. Con pasos vacilantes y rápidos, salió de la tienda tras ella,
compitiendo con sus propios temores. Ana caminaba con prisa, moviéndose entre las multitudes, tratando de silenciar la voz en su cabeza que la instaba a no mirar atrás. Sin embargo, un ímpetu interno la hizo detenerse. La inseguridad de haber fracasado al intentar alcanzar al magnate solitario se apoderaba de ella, pero había algo en su mirada que la había impactado profundamente. Al girar, vio a Javier acercándose, su expresión al borde de la indecisión. «Hola», dijo él, forzando una sonrisa y ajustando su corbata de manera nerviosa. Se dio cuenta de que este encuentro podía representar un cambio, aunque su mente insistía en recordarle que cada intento de conexión podía volverse doloroso. «Hola», respondió Ana, sintiendo como su corazón latía rápido. Mirarlo de cerca era diferente a observarlo desde su casa a través de las pantallas. A pesar de su éxito aparente, Javier emanaba una fragilidad que nunca antes había visto en él. Sobre la serenata, no quise ser grosero», dijo Javier, luchando por abrirse. «Solo, no estoy acostumbrado a esto». «Lo sé», dijo Ana, su voz llenándose de un atisbo de valor. «Nadie te puede blame por tu origen. La idea era simplemente dar un poco de calidez. Pero parece que no lo entendiste». Estaba deseando que su tono no sonara tan acusatorio, pero la frustración brotaba en sus palabras. Un instante de silencio pesado se instaló entre ellos. Javier sintió la punzada de su verdad expuesta. La vida que había forjado a través de una dedicación obsesa había creado un estruendo ensordecedor, pero había silenciado su humanidad. «Me he encerrado en este mundo de trabajo y éxito», confesó en voz baja. «Pero, ¿qué significa todo esto si no haya alguien con quien compartirlo?» Ana lo miró, sintiendo una conexión que la asustaba. «Tal vez deberías explorar más allá de tu negocio», sugirió, uniendo sus palabras con una amalgama de determinación y compasión. Sin embargo, la voz interior de sus preocupaciones se hacía más fuerte. «¿Y si fracasas también aquí?» Ese diálogo interno resonó con Javier. Su mente giraba, reflexionando sobre la posibilidad de forjar un camino distinto. Pero no era fácil. El miedo a derrumbar las paredes de su propia prisión era palpable. Las semanas de soledad habían construido su vida, pero allí estaba Ana, una incómoda chispa de desafío que encendía la esperanza que había dado por muerta. «Tal vez podamos comenzar de nuevo», dijo él, tomando aire, sintiendo lo liviano que se volvía su pecho al pronunciar esas palabras. «Podríamos tener una conversación más humana. Pero, debo advertirte, no sé hacer esto», agregó, casi como una súplica. «Yo tampoco», replicó Ana. Su sinceridad iluminó su voz. «Nadie nos enseña a ser amigos en un mundo que parece estar diseñado para estar siempre compitiendo». Mientras intercambiaban miradas, podían ver el miedo en los ojos del otro, un reflejo de sus propias luchas. Fue en ese momento que Javier tomó la decisión de dejar de lado su impermeable de CEO y considerarse un ser humano por un segundo. «¿Te gustaría tomar un café algún día?», preguntó, sintiendo que su desafío personal había comenzado. Ana sonrió, sintiendo que este podría ser el primer paso hacia algo diferente. Pero en lo más profundo, la realidad que la golpeó era la incertidumbre de si realmente podría confiar en un hombre que había pasado tanto tiempo en su mundo. Mientras ambos se alejaban, cada uno digiriendo lo sucedido, Javier sintió que se abría una puerta hacia una pequeña pero significativa posibilidad de conexión. Sin embargo, la sombra de sus miedos persistentes se cernía sobre él. ¿Podría realmente cambiar su vida? ¿O su deseo de autenticidad se vería opacado por su miedo a la intimidad? La historia apenas comenzaba, y la presión de su elección inminente ya pesaba sobre sus hombros. Nuevos rumbos se acercaban, pero una decisión crítica estaba en el horizonte. ¿Qué pasaría si el siguiente paso no solo arriesgaba su carrera, sino también su corazón? Javier se despertó al día siguiente con una mezcla de ansiedad y determinación. La conversación con Ana, aunque brevemente interrumpida por las dudas, resonaba en su mente como un eco constante. Desde el primer instante en que había cruzado miradas, había un cambio en el aire que lo inquietaba, pero al mismo tiempo, lo llenaba de un nuevo propósito. Mientras se arreglaba para el trabajo, se detuvo frente al espejo y se observó atentamente. ¿Quién era realmente Javier? Más allá de su título de CEO y la imagen de éxito que había construido a su alrededor. La pregunta lo asaltaba con una intensidad desconocida. En el fondo, se sentía un impostor, un hombre que había sacrificado gran parte de su humanidad en aras de un éxito que ya poco le satisfacía.
La oficina se presentaba como un laberinto familiar y monótono, pero Javier se sintió distinto al cruzar la puerta. Esa mañana, decidió que iba a ser diferente. En lugar de involucrarse en reuniones interminables y llamadas sin sentido, se sentó en su escritorio y trazó un plan, un mapa de su vida, pero uno que incluía no solo metas profesionales, sino también personales. Quería abrirse a nuevas experiencias y, tal vez, a nuevas conexiones. A medida que pasaba el día, reflexionó sobre qué significaba ser auténtico. Las interacciones forzadas con colegas se tornaban cada vez más insípidas. Su mente se desvió a la posibilidad de hacer algo inesperado, algo que rompiera con la rutina. Al final de una larga jornada, sin pensarlo mucho más, tomó su teléfono y envió un mensaje a Ana. «Hola, ¿te gustaría tomar ese café hoy?». Mientras esperaba su respuesta, el caos habitual de la oficina se desvanecía. Un chispazo de esperanza iluminó su mente. La realidad de su pasado se hizo evidente. Había construido una vida de muros y espejos, protegiéndose de la vulnerabilidad que requería la verdadera conexión. Pero, ¿qué pasaría si se arriesgaba a derribar esos muros? El teléfono vibró, sacándolo de sus cavilaciones. Ana respondió afirmativamente. La euforia lo golpeó de lleno, pero también la duda. ¿Sería capaz de mantener la conversación fluyendo? ¿Podría desnudarse emocionalmente ante ella sin temer ser herido en el proceso? Cuando llegó al café, la ansiedad lo envolvía. Observó cada rostro en la sala, cada rayo de luz que entraba por la ventana. Se dio cuenta de que todo eso era nuevo para él. Las pequeñas interacciones cotidianas con extraños lo hacían sentir incómodo. Pero no estaba ahí solo para hablar sobre negocios. Estaba allí para entenderse a sí mismo a través de otra persona, para explorar la posibilidad de una conexión genuina. Ana llegó, y cuando sus ojos se encontraron, un destello de reconocimiento pasó entre ellos. Era un instante frágil, cargado de emociones no expresadas. «Hola», saludó ella, suavemente. «Me alegra que hayamos podido hacerlo». «Yo también», respondió Javier, al sentir que una parte de su antiguo yo se dejaba caer por primera vez. Sin embargo, a la vez, sentía miedo de lo que podría desatar esa conversación. Sus mentes eran como dos grandes océanos, llenos de profundidades ocultas y corrientes contradictorias. Mientras intercambiaban palabras, Javier se dio cuenta de que no solo se trataba de hablar, sino de escuchar. Tenía que descubrir quién era Ana, pero también debía permitir que ella descubriera quién era realmente él. La conversación fluyó, y entre risas y pausas, comenzaron a desentrañar historias de sus vidas, revelando no solo logros, sino también fracasos y anhelos. En un momento de silencio, Javier planteó una pregunta crucial. ¿Qué nos detiene de ser quienes realmente queremos ser? La respuesta de Ana, llena de sinceridad y vulnerabilidad, desafió a Javier a mirar hacia adentro de nuevo. La idea de arriesgarse a ser auténtico era aterradora, y de pronto la conversación no solo trataba de ellos, sino del futuro que cada uno deseaba crear. Cuando ambos se despidieron, Javier se sintió como si hubiera dado un paso hacia una nueva dirección. Sin embargo, la inminencia de los futuros encuentros y la necesidad de confrontar sus temores individuales lo dejaba inquieto. La sombra del pasado y las expectativas del futuro se le presentaban como una carga pesada. Con cada paso que se alejaba del café, se preguntaba qué otros caminos estaba dispuesto a explorar, no solo en su vida profesional, sino también en sus relaciones personales. Lo que antes había sido un camino claro y bien trazado, ahora se sentía como un laberinto lleno de posibilidades, cada una con sus propias inseguridades. En medio de esta revelación, un mensaje apareció en su teléfono. Era de un contacto de la oficina, anunciando una evaluación inesperada de desempeño. La presión volvía a asomarse y, de repente, la pregunta regresó con más fuerza. ¿Podía realmente equilibrar su vida profesional con el deseo de ser auténtico? El dilema ya no era solo un esbozo, estaba tomando vida. Javier despertó esa mañana con el sonido agudo de su alarma resonando en su mente, pero hoy no se podía permitir perderse en la rutina. La evaluación de desempeño estaba programada para la tarde, y su mente estaba un torbellino de pensamientos confusos. Había sentido una chispa de autenticidad la noche anterior, pero la presión del trabajo lo atenazaba como una serpiente constrictora. En el fondo, sabía que el encuentro con Ana había abierto una puerta que, si bien aterradora, ofrecía la posibilidad de un retorno a su verdadero yo. Mientras se duchaba, las gotas de agua caliente caían sobre su piel, y Javier se centró en la idea de presentación personal.
Iba a la oficina no solo como el CEO que todos esperaban ver, sino como un hombre que luchaba por redefinir su lugar en el mundo. Se arregló con prendas elegantes, pero sin la ostentación habitual. Quería que su exterior reflejase esta nueva introspección. Cuando llegó a la oficina, un ambiente frío y calculador lo recibió. La gente hablaba de cifras y estadísticas, mientras que él navegaba por una montaña de correos electrónicos urgentes. En lugar de perderse en la vorágine de las tareas inmediatas, respiró hondo y enfocó su energía en preparar sus ideas para la evaluación. Se planteó que no bastaba con cumplir las expectativas. Necesitaba transmitir su nuevo enfoque. Se sentó a escribir notas que reflejaban no solo la eficiencia en la gestión empresarial, sino también un compromiso renovado hacia la autenticidad, incluyendo sus propios miedos y vulnerabilidades. Las horas pasaron, y una mezcla de nervios y determinación lo acompañaba. Al llegar el momento, se reunió con el consejo para la evaluación. Comenzaron a discutir números y estrategias, como siempre. Sin embargo, Javier, en lugar de seguir el guión preestablecido, decidió vulnerabilizarse. Este año ha sido difícil para mí. Empezó, con la voz firme pero cargada de emoción. He tomado decisiones que han beneficiado a la empresa, pero también he sacrificado gran parte de lo que soy. Estoy aquí no solo como su CEO, sino como alguien que busca un equilibrio entre lo profesional y lo personal. El silencio que siguió fue palpable. Sus colegas intercambiaron miradas de sorpresa. No estaban acostumbrados a escuchar esa sinceridad de parte de él. Algunos se mostraron escépticos, otros vislumbraron una oportunidad de conexión. Nadie podía prever el efecto que sus palabras tendrían en la dinámica del equipo. La reunión terminó en un ambiente de tensión revitalizada. Los rostros reflejaban curiosidad. Javier salió, exhalando un suspiro de alivio, pero también de incertidumbre. Había tenido éxito en comunicar sus deseos, sin embargo, la reacción de su equipo podría transformarse en una espada de doble filo. A medida que avanzaba el día, las interacciones comenzaron a cambiar. Algunos colegas se acercaron, no solo para elogiar la presentación, sino también para compartir sus propias luchas. Javier sintió cómo crecía una especie de comunidad, algo que antes consideraba una debilidad, pero que ahora se convertía en su fortaleza. Cuando finalmente se sentó a repasar los mensajes en su teléfono, uno de ellos era de Ana. Breve, pero lleno de significado. ¿Qué tal si hablamos más sobre lo que dijiste? Hay cosas que me gustaría compartir también. Su corazón dio un vuelco. La posibilidad de una conversación más profunda con Ana se materializaba. Pero aún había dudas en su mente. ¿Era capaz de seguir abriendo su vida a alguien más? El hilo de autenticidad que había empezado a tejer estaba a punto de chocar con su necesidad de protegerse. Sin embargo, entendía que Dee no debía postergar nada. Se respondió a sí mismo que, se enfrentara a lo que se enfrentara, había tomado un camino irreversible. Un camino hacia la autenticidad. Un camino que, al final del día, podría brindarle no solo una conexión con Ana, sino también una mayor claridad sobre quién era realmente. Javier escribió rápidamente: «Me encantaría. ¿Qué tal si nos encontramos este fin de semana?» Un clic, y el mensaje se envió. Ahora, con su pecho fortalecido por una mezcla de ansiedad y anticipación, sintió que algo profundo y significativo estaba a punto de suceder. Pero al mismo tiempo, una pregunta oscura lo acechaba. ¿Realmente estaba preparado para confrontar sus miedos más íntimos? El silencio del teléfono lo retó. La conexión se estaba haciendo más fuerte, pero también más intensa. La posibilidad de una catarsis lo dejó inquieto. Era momento de actuar o perder por completo el rumbo, y la sombra del pasado acechaba cada decisión, recordándole que los cambios, aunque necesarios, siempre comenzó con un sacrificio. El fin de semana llegó con una mezcla de expectativa y aprensión. Javier había pasado días imaginando la conversación con Ana, pero ahora que el momento se acercaba, la ansiedad se cernía sobre él como una nube oscura. Se miró en el espejo, intentando recordar la esencia de lo que había descubierto sobre sí mismo en los últimos días. Las horas se alargaron, y la reunión finalmente tuvo lugar en una cafetería vibrante, iluminada por la luz natural que entraba a raudales por los grandes ventanales. Javier llegó primero, su corazón latiendo con fuerza mientras analizaba cada detalle del lugar. La decoración, contemporánea y acogedora, intentaba calmar su intranquilidad. Cuando Ana apareció, momentos después, su sonrisa iluminó la sala. Javier notó cuán naturalmente se sentó frente a él, como si la distancia que había entre ellos nunca hubiera existido. Pero,
A la vez, podía sentir que cada instante era una prueba de fuego, una oportunidad para navegar sus propias vulnerabilidades y miedos. «Gracias por venir», dijo Javier, intentando que su voz no temblara. «Lo que compartí en la reunión fue solo un pequeño atisbo de lo que siento. Me ha costado mucho, y no estoy del todo seguro de cómo seguir». Ana lo escuchó en silencio. Sus ojos reflejaron una comprensión profunda. Era evidente que ella también llevaba un peso significativo en su interior. «El valor que tuviste para abrirte no fue solo un acto de sinceridad, Javier. La mayoría de la gente no tiene el coraje de ser transparentes. Es un paso crucial», respondió. Su aprobación lo llenó de una chispa de confianza, pero también de incertidumbre. La conversación derivó hacia temas más personales. Javier le habló de su pasado, de la presión constante de su papel en la empresa y de lo que había dejado ir en el camino. Ana, sin embargo, iluminó la charla con relatos de sus propias adversidades, convirtiendo la reunión en una danza de vulnerabilidades compartidas. A medida que conversaban, Javier sintió una conexión más profunda que jamás había experimentado en sus relaciones profesionales. Estaban desnudando capas de recelo, revelando su verdadero ser bajo la formalidad del traje y la corbata. Sin embargo, una parte de él continuaba cuestionando. ¿Es esto sostenible? ¿Qué pasará cuando la conversación se transforme en expectativas? Ana captó el cambio en su expresión. A veces, el miedo a lo desconocido puede ser paralizante, pero no te exijas tener todas las respuestas ahora. Cada paso que das hacia la autenticidad es un triunfo en sí mismo. Sus palabras fueron como un bálsamo, pero también un recordatorio de la verdad que aún no había podido enfrentar del todo. Javier comprendió que, a diferencia del liderazgo en su empresa, donde controlaba cada aspecto, aquí había que dejar vulnerabilidades al aire, sin la seguridad del resultado. Cada interacción que compartía con Ana lo impulsaba a reflexionar sobre la autenticidad. Esa palabra que había resonado en su mente desde su última reunión no solo era un ideal, también era un riesgo que lo podría llevar a la conexión más genuina o a los desasosiegos más profundos. En su interior, un dilema empezaba a tomar forma. ¿Debería arriesgarse a entregarse y dejar que la conexión floreciera, o protegerse y volver a su zona de confort, intacto pero solitario? La tarde avanzaba, y Javier vio que Ana se concentraba, jugueteando con una servilleta. En ese instante, comprendió que su mayor desafío era decidir cuán lejos estaba dispuesto a llegar en este camino hacia la vulnerabilidad. Justo cuando pensó en compartir sus miedos, Ana levantó la mirada. Su expresión se volvió más intensa. «Hay algo más que necesito decirte», inició. El peso de sus palabras parecía estar cargado de un significado profundo. Javier sintió que su corazón se frenaba. La posibilidad de una nueva revelación estaba ante él. «Estoy aquí para enfrentar mis propios demonios, aunque eso signifique abrir heridas que a menudo preferiría dejar cerradas», continuó Ana. La incertidumbre que ella mostraba ahora apuntaba a una conexión aún más intensa, pero también a la sombra de lo desconocido. Javier estaba a punto de preguntar qué era lo que tenía guardado, cuando una alerta en su teléfono lo interrumpió. Era un mensaje del consejo, y sus palabras se volvían un eco ensordecedor en su mente. Claramente, los caminos que había comenzado a explorar no eran solo personales. El espectro de su trabajo resonaba en su vida de maneras que aún no había imaginado. La decisión de abrirse comenzaba a sentir peso, y el retorno a la rutina se cernía como una tormenta en su horizonte. «Disculpa un momento», dijo, mientras su pulso se aceleraba. «Necesito atender esto». La conversación lo empujaba hacia un abismo de introspección, pero su mundo profesional lo reclamaba de nuevo. ¿Podría realmente equilibrar ambos mundos, o estaba destinado a sufrir la pérdida de uno en favor del otro? Con la mente agitada y el teléfono vibrando en su mano, Javier se preguntó si este sería el verdadero desafío que daría forma a su nueva identidad. Enfrentar la incongruencia entre su vida personal y profesional, y el costo que eso implicaría. Javier se apartó de la mesa, sintiendo que el peso del mensaje sobre su trabajo lo empujaba más cerca de una esquina de la que no podría escapar. La notificación titilante en su pantalla capturó su atención. Un recordatorio sobre la próxima reunión con el consejo, donde discutirían la nueva estrategia que, sin él saberlo, estaba a punto de cambiar sus expectativas. En un instante, el dominio de su carrera, que tanto le había obsesionado, comenzó a desdibujarse ante la posibilidad de una conexión más profunda. Desde el umbral de esa conversación, se dio cuenta de que esa llamada inesperada podía ser un punto de inflexión.
La adrenalina de su vida profesional solía consumirlo, convirtiéndolo en un autómata de decisiones calculadas, pero ahora sentía un impulso por preferir la claridad emocional que comenzaba a surgir en su diálogo con Ana. Se tomó unos segundos para respirar profundamente antes de desarrollar su respuesta. «Esto es solo ruido», se dijo a sí mismo. Sin embargo, el eco de las palabras de Ana reverberó en su mente. Cada paso que das hacia la autenticidad es un triunfo en sí mismo. ¿Era hora de dejar de lado el miedo a decepcionar a otros? En lugar de ignorar la alerta o responder rápidamente, decidió cambiar el rumbo de la conversación. «Ana», pronunció con firmeza, recuperando su lugar en la mesa. «Entiendo que la presión de mi trabajo a veces nubla mis juicios, pero hoy quiero priorizar un modo diferente de relacionarme». Ella lo miró, sorprendida y al mismo tiempo impresionante en su calma. «¿Qué quieres decir?», indagó, su atención completamente centrada en él. Javier sintió que sus palabras se deslizaban sin esfuerzo. «Quiero hablar sobre lo que realmente importa. Todo lo que he construido exige mucho de mí, pero me he perdido en el proceso. Aquí, contigo, hay algo que puedo explorar más allá de las ganancias y las cifras. Quiero ser auténtico y abrirme por completo». A medida que la sinceridad golpeaba su pecho, Javier se dio cuenta de que estaba renunciando a sus mecanismos de defensa. Aquellas horas de ansiadas conformidades sentimentales estaban dejando paso a un nuevo nivel de vulnerabilidad. Ana sonrió, pero su mirada dejó ver un rayo de tristeza que la colocaba en una posición vulnerable a su vez. «Te admiro», dijo ella, su voz suave. «Abrirte de esta manera muestra una fortaleza que muchos no comprenden». Mientras Javier se sentaba en esa revelación, sintió un ligero cambio en su interior. La conexión que habían establecido había comenzado a sacudir las bases de su mundo, una invitación a perderse en lo significativo más allá de lo superficial. Sin embargo, ese momento sincero fue eclipsado por el sonido del teléfono de Ana. Se disculpó rápidamente y, al revisar su pantalla, la preocupación surcó su rostro. Este giro de acontecimientos le recordó a Javier que, aunque se sentía cómodo en el espacio que habían compartido, el mundo exterior aún tenía otros planes. «Disculpa, tengo que atender esto. Puede ser importante», dijo, mirando de reojo hacia el mensaje. Su acto de poner en pausa lo que estaba comenzando a florecer dejó a Javier en una situación desbordante de confusión. «Claro», respondió, aunque una sensación de incomodidad apareció en su pecho. La inestabilidad de las relaciones siempre había sido su punto débil. Pero en ese instante, la inseguridad se entrelazó con una nueva determinación. Aprovechó esos instantes de espera para reflexionar sobre sus propios retos laborales, reconociendo que la vulnerabilidad era un desafío en sí misma, tanto dentro como fuera de su entorno profesional. Si quería abrirse y conectar, manteniendo su esencia auténtica, también tenía que enfrentar los desafíos que lo ataban a ideales obsoletos de éxito. Analizando sus inquietudes, vio ante sí la encrucijada que se dibujaba con mayor claridad. Esos rescates a los que había estado aferrándose durante tanto tiempo, se veían ahora como sombras en su camino. Era el momento de una verdadera transformación. Su mente calculó las implicaciones de los desafíos venideros en su trabajo, pero el deseo de seguir explorando esta conexión con Ana se convirtió en un combustible aún más poderoso. Ella lo motivaba a despegar, a volar más alto, pero ahora tenía que decidir cuánto estaba dispuesto a arriesgar por lograr esa conexión genuina. Mientras Ana finalizaba su llamada y se disponía a volver a la conversación, una nueva pregunta se atisbaba en la mente de Javier. ¿Era suficiente construir esa autenticidad en su vida personal, o su verdadero desafío radicaba en llevar esa transformación al mundo corporativo que lo atrapaba? La tensión creció en el ambiente, una anticipación subyacente de cómo podrían vibrar los próximos pasos que tomarían en su viaje compartido. Javier supo que podría haber algo más allá de su cómoda rutina, algo que lo empujara a ser quien realmente quería ser. Esa promesa, sin embargo, conllevaba riesgos de los que ni él ni Ana eran plenamente conscientes. «¿Puedes quedarte un rato más después de esto? Creo que hay algo crucial que discutir», dijo, sintiendo que su corazón latía con fuerza, anticipando la respuesta que definiría su camino a seguir. Mientras Ana se reincorporaba a la conversación, Javier sintió una mezcla de anticipación y ansiedad. Sabía que necesitaría ser claro y honesto, no solo con ella, sino también consigo mismo. La sala se inundó de un silencio brusco, como si el aire entre ambos hubiera cambiado. La tensión era palpable. «Sí, hablemos», afirmó ella,
su tono denotando que estaba lista para profundizar en el hilo que Javier había empezado a desatar. La vulnerabilidad que había comenzado a mostrar lo asustaba, pero a la vez lo empoderaba. Había algo liberador en el acto de salir de su zona de confort y hablar sobre la autenticidad, y empezaba a prever las consecuencias de esa elección. Javier respiró hondo. Sus pensamientos fluían más allá de las preocupaciones que siempre lo habían atado. El consejo había sido su prioridad, un lugar donde se sentía fuerte. Sin embargo, ese poder comenzaba a parecerse más a una pesada cadena que a una fuente de libertad. Ana, he estado meditando sobre mi vida profesional y la necesidad de ser verdadero en mi entorno laboral, comenzó, su voz firme pero vulnerable al mismo tiempo. En este camino de búsqueda personal, me doy cuenta de que he priorizado el éxito porque era lo que todos esperaban de mí. Pero la idea de ser un buen CEO o un líder respetado me ha costado mi propio sentido de identidad. A veces siento que estoy simplemente cumpliendo expectativas ajenas, confesó, dejando que las palabras fluyeran sin filtros. Ana lo observaba. Sus ojos reflejaban compasión y entendimiento. Javier, lo que sientes es completamente válido. A menudo, la presión por alcanzar ciertos estándares nos hace olvidar quiénes somos realmente. Sus palabras resonaron profundamente en él. Esa conexión emocional se estaba transformando en un espejo. Ella lo ayudaba a ver cosas que había ignorado por tanto tiempo. Es como si hubiese estado viviendo para otros en lugar de vivir para mí mismo. No sé si estoy preparado para romper esas cadenas, pero sé que empezando por aquí, hablando contigo, es un buen primer paso. Admitió, el peso de su confesión liberándolo de parte de su carga. Has dado un paso importante, dijo Ana con sinceridad. Es un proceso difícil, pero te has de permitir explorar esta nueva versión de ti mismo, la que no está condicionada por el éxito convencional. Sintiendo que la conversación tomaba un rumbo propio y salvaje, Javier se sintió más impulsado a soltar cosas que había guardado. Además, sé que debo enfrentar a los miembros del consejo. La nueva estrategia es algo que me he resistido a aceptar, pero si quiero ser auténtico, necesito comunicar mis dudas, en lugar de seguir el flujo de lo que se espera. Me parece un gran cambio. La autenticidad no solo se manifiesta en las relaciones personales, también en el ámbito laboral, afirmó Ana, su tono apoyador. La claridad que él veía en su conversación contrastaba enormemente con el ruido caótico de sus días en la oficina. Sin embargo, tras esta revelación personal, una sombra de inseguridad asomó. ¿Qué pasaría si al abrirse al consejo no solo se sentía vulnerable, sino que también se convertía en el blanco de críticas? Esa dicotomía lo consumía. Comenzó a cuestionar si estaba preparado para un enfrentamiento directo con aquellos que habían definido su vida profesional hasta entonces. Las inquietudes se agolpaban en su mente. ¿Sería capaz de mantener su autenticidad frente a aquellos que lo habían visto como un líder sin fallos? La duda y la determinación luchaban por el control en su interior. Javier, ¿qué es lo peor que puede suceder si te muestras auténtico? Interrumpió Ana, notando su silencio reflexivo. Su pregunta resonó. Con la mirada fija en ella, sintió que el eco de su voz daba vueltas en su mente, conectando cada parte de su ser. Es posible que no me acepten, que se cansen de mí, murmuró él, su voz apenas un susurro. No puedes ser esclavo de lo que ellos piensen. El verdadero fracaso sería no intentarlo, replicó Ana. Sus palabras cortaban a través de sus dudas. Javier la miró. Sintió el impacto de su verdad. Era una lucha interna que no podía aplazar más. Mientras la conversación fluía entre el riesgo y la libertad, Javier comprendió que, ya fuese en la vida personal o profesional, el momento de actuar había llegado. Se estaba parando en una encrucijada. Con cada palabra, el deseo de ser quien verdaderamente era se volvía más fuerte, pero también lo hacía la ansiedad sobre las repercusiones que eso traería. Una vez más, ¿puedes quedarte un rato más?, preguntó, consciente de que su próxima decisión podría cambiar el rumbo no solo de su relación con Ana, sino también de su trayectoria profesional. Por supuesto, respondió ella sin dudar. Javier sintió que algo chisporroteaba entre ellos, un puente entre lo que había sido y lo que podría ser. Deseó fervientemente que ese diálogo lo alentara no solo a confrontar el consejo, sino también a abrazar su nuevo camino. En su interior, una pregunta inquieta empezó a crecer. ¿Era realmente capaz de dar ese paso hacia su propio renacer? La luz tenue del atardecer se filtraba a través de las ventanas,
proyectando sombras alargadas en la sala de reuniones, donde Javier se encontraba únicamente con Ana. Se sentía como si estuviera a punto de dar un salto al vacío, un acto que requería valor, pero también sinceridad profunda. Su cabeza giraba en un torbellino de emociones contradictorias, mientras articulaba las palabras que podrían romper con un pasado que tanto lo había limitado. Me he estado preguntando, comenzó, su voz titubeante, si la percepción que tienen de mí realmente define quién soy en el fondo. Ana lo escuchaba atentamente. Era evidente que cada palabra era un molesto roce con su propia verdad. ¿Y qué es lo que sueles mostrarles?, le preguntó, incitándolo a explorar más allá de lo obvio. Lo que esperan, reconoció Javier, sintiendo cómo la carga de esa expectativa lo oprimía aún más. Siempre he querido ser el líder que inspira confianza, que lleva la compañía al siguiente nivel. Ese deber ha eclipsado otros aspectos de mi personalidad, como el hecho de que también tengo dudas, miedos, incluso frustraciones. Ana asintió, como si cada confesión de él le ayudara a vertebrar un camino hacia la autenticidad. Y está bien sentirlo, Javier. No somos seres unidimensionales, y eso nos hace humanos. Pero el primer paso es reconocerlo, no solo ante mí, sino ante ellos, los miembros del Consejo. La idea de esa confrontación le causaba escalofríos. Era un territorio inexplorado, donde la vulnerabilidad podía ser vista como debilidad. Las imágenes de miradas escépticas y susurros de incertidumbre llenaban su mente. Sin embargo, había algo transformador en compartir sus inseguridades. ¿Y si no saben cómo manejarlo? ¿Qué ocurre si eso afecta nuestra estrategia?, cuestionó, la ansiedad filtrándose en sus palabras. Tal vez también la estrategia necesite cambiar. A veces, es el enfoque tradicional el que necesita ser desafiado. La autenticidad puede abrir nuevas oportunidades. Ana sugirió. Sus ojos estaban llenos de convicción, y aunque en él persistía el miedo, comenzaba a vislumbrar la posibilidad de un futuro diferente. Reflexionó sobre el Consejo, esa poderosa relación que había cultivado tanto en su carrera, un lugar que había hecho su hogar pero que repentinamente se sentía como una trampa. El pensamiento de que su valor podría ser cuestionado lo desgarraba. Sin embargo, algo dentro de él emergía, una pequeña chispa de deseo de ser visto, realmente visto, por quien era en su esencia. Sé que debo hacerlo, pero necesito prepararme mentalmente, dijo con determinación renovada. No quería convertirse en el blanco de burla, pero arriesgarse podía significar la liberación que tanto anhelaba. Era un pequeño paso, pero un paso que podía provocar una reacción en cadena. Podrías practicar lo que vas a decir, quizás inscribirte en un taller de oratoria, o incluso ensayar con un amigo. La sugerencia de Ana lo hizo pensar en opciones concretas, algo que sería necesario para sostener su nuevo camino. Es una buena idea, admitió, visualizando una versión de él mismo conduciendo esa reunión con valentía y sinceridad, una versión que jamás había imaginado. La posibilidad de recibir críticas seguía presente, pero la idea de avanzar pese a ello se parecía más a una elección que a una condena. Mientras Ana seguía proponiendo herramientas y estrategias, Javier se sintió más motivado gradualmente. Era un proceso desafiante, no exento de riesgos, pero la oportunidad de reaprender a sí mismo en un ambiente que dominaba le fascinaba. Cuando regrese a la oficina, tendré que recordar esto, se dijo. El impulso de moverse hacia una nueva identidad comenzaba a sentirse más firme. Cada acto de autenticidad cuenta, no solo para el Consejo, sino para ti mismo. Crearás un espacio para que otros también sean sinceros, dijo Ana, casi como un eco en el profundo abismo de su ser. Y justo cuando la conversación se tornaba más iluminada, la inquietante realidad de la inminente reunión sacudió su corazón. El día del Consejo se aproximaba, y la presión se intensificaba. Con cada divulga, la confrontación con sus propios temores se sentía más inevitable. ¿Y si les abro la puerta a la verdad y no les gusta lo que ven?, murmuró, sintiendo la pesada carga de su futura decisión, armándose contra su pecho. Ana lo miró, animándolo a no rendirse antes de siquiera intentarlo. Fue en ese momento que Javier comprendió que la mayor batalla no era frente a sus colegas, sino la que libraría consigo mismo, en el espejo. Lo decidió sin ambages, debía hacerse frente, incluso si eso significaba despojarse de su antigua armadura, delante de quienes esperaban un líder infalible. La autenticidad era el único camino para transformar el miedo en fortaleza. Mientras se preparaba para salir del lugar donde todo había comenzado, sintió que la conversación lo había empujado hacia un nuevo horizonte.
De camino a su oficina, un pensamiento urgente se hizo eco en su mente. ¿Realmente sería capaz de cambiar el curso de su vida, aún con el peso de su pasado sobre él? Era el momento de descubrirlo. La mañana siguiente, el ambiente en la oficina era una mezcla de nerviosismo y determinación. Javier se instaló en su asiento, pero la vibrante luz del día pareció intensificar la opresión en su pecho. La inminente reunión del consejo lo acechaba como una sombra que se negaba a desvanecerse. Repasó las notas que había tomado la noche anterior, pero las palabras parecían disolverse en una niebla de inseguridad. Al mirar a su alrededor, observó a sus colegas, absortos en sus tareas. Para muchos de ellos, él era un líder competente, un emblema de éxito. Pero bajo esa fachada, un río de incertidumbre fluía dentro de él. ¿Sería capaz de abrirse ante ellos? El miedo a que sus temores fueran desestimados crecía. ¿Y si su vulnerabilidad se convertía en un tema de conversación en la máquina de rumores de la oficina? Decidió que necesitaba un refugio, un lugar donde prepararse mentalmente. Sin pensarlo dos veces, se dirigió a un rincón del jardín externo de la empresa. La frescura del aire y el suave susurro de las hojas le ofrecieron un momento para respirar. Se sentó en un banco, dejando que el silencio lo envolviera, intentando asimilar las palabras de Ana. Cada acto de autenticidad cuenta, resonaba en su mente. Mientras tomaba notas de su discurso y ensayaba en voz baja, fue interrumpido por la figura de Clara, una de las nuevas trabajadoras. Ella se acercó con una taza de café humeante, sonriendo tímidamente. Lo vi preocupado. Espero que esto ayude. Agradecido, Javier tomó la taza y la observó. Sus ojos expresaban una mezcla de admiración y curiosidad genuina. ¿Cómo lo sabes?, preguntó, sintiendo que había algo especial en su disposición. Es un don que tengo, respondió ella, encogiéndose de hombros. Puedo ver cuando alguien necesita apoyo, incluso si no lo expresa. Las palabras resonaron en él, y de repente, comprendió que hasta aquellos a su alrededor podían estar lidiando con sus propias inseguridades. La conversación con Clara encendió una chispa de esperanza. Si ella podía ser tan abierta y empática, ¿por qué no podría él? Decidió que no solo debía mirarse a sí mismo, sino también observar a quienes lo rodeaban. Cada uno podía ser un reflejo de su propia lucha, un recordatorio de que en la vulnerabilidad había fuerza, no debilidad. Con un renovado sentido de propósito, se dirigió nuevamente a su oficina. La reunión estaba programada para después del lunch, y cada minuto que pasaba se sentía como un eco de su creciente ansiedad. Decidió que debía ensayar esta conexión con el grupo, no solo presentarse como un líder empático, sino también como un compañero dispuesto a crear un ambiente de autenticidad. A medida que los rostros conocidos se iban llenando en la sala del consejo, Javier sintió que cada paso lo hacía más fuerte. Luego de unas presentaciones de rutina, finalmente llegó su turno. Con un profundo suspiro, se levantó, dejando caer la máscara de el líder perfecto y en su lugar, mostrándose tal como era, con sus dudas y miedos. Hoy quiero hablarles desde un lugar muy personal. Comenzó. Las palabras fluyeron, a veces titubeantes, pero siempre auténticas. Los murmullos cesaron, y la atención era palpable. La atención del consejo se centró en él, no como un jefe, sino como un ser humano compartiendo su verdad. Podía sentir tanto la vulnerabilidad como el poder de su elección. Cada palabra que pronunciaba era un paso hacia la transformación que había anhelado. Sin embargo, a lo largo de su exposición, un leve sonido interrumpió su discurso. La puerta se abrió de golpe y un ejecutivo, Joaquín, irrumpió en la sala con una expresión de alarma. Javier, hay algo que debes saber. El latido de su corazón se aceleró. ¿Qué sería lo que interrumpía este momento clave de conexión y vulnerabilidad? Lo que su mente había visualizado como un paso hacia la liberación, podría convertirse en un tumulto. ¿Estaría dispuesto a arriesgarlo todo justo en el instante que había comenzado a abrirse? ¿O se vería obligado a volver a cerrarse en sí mismo? La incertidumbre y la tensión crecen, y Javier se sintió atrapado en un nuevo dilema. La interrupción de Joaquín se convirtió en un momento decisivo. Sus ojos reflejaban una mezcla de ansiedad y urgencia, y la sala se llenó de tensión palpable. Javier, aunque había comenzado a abrirse, sintió que el aire se tornaba pesado. Lo siento, Javier, comenzó Joaquín, sin perder tiempo. Hemos tenido problemas serios con la producción. Hay un retraso que podría poner en riesgo nuestros plazos de entrega. La presión del instante comenzó a aplastarlo, y la vulnerabilidad que había empezado a desplegarse en su discurso se desvanecía.
Desearía poder seguir fluyendo con su revelación, pero el peso del negocio lo asediaba como una tormenta imparable. Sin embargo, en medio de la rivalidad de la incertidumbre, la decisión de Javier se halló en juego. Era su momento de mostrar no solo liderazgo, sino autenticidad en la crisis. Se tomó una respiración profunda y decidió no retroceder en su apertura. «Entiendo que esto es crítico, Joaquín», respondió, su voz firme. «Pero también es importante que este consejo sea un lugar donde podamos hablar abiertamente sobre nuestras cosas. Quiero llevar esta conversación hacia la vulnerabilidad y la confianza. No podemos cargar cada uno con nuestros miedos solos, sino que enfrentamos juntos los desafíos». Las palabras fluyeron desde un lugar profundo dentro de él, y aunque podía sentir el escepticismo en los rostros de algunos colegas, su sinceridad comenzó a calar. Se sentía liberado a pesar de la presión externa. Necesitamos un enfoque diferente. Si enfrentamos estas dificultades como equipo, podremos encontrar soluciones creativas y rápidas. La sala se llenó de murmullos, y algunos de los miembros comenzaron a compartir sus ansiedades. Lo que Javier había temido se convertía en una oportunidad para abrir un diálogo sincero. Las tensiones se diluían mientras el grupo comenzaba a ver la situación no como un abismo, sino como una chance de crecer juntos más allá de las expectativas normadas. «Estoy dispuesto a enfrentar este reto si lo hacemos juntos», continuó Javier, sintiendo el poder de su propia autenticidad resonar en la habitación. A medida que hablaba, se dio cuenta de que ya no lidiaba solo con su propia vulnerabilidad, sino que habría un espacio para que su equipo se sintiera igualmente visto. Eso significaba no solo abordar el problema inmediato, sino también dar un paso hacia la creación de un nuevo tipo de camaradería. Esa conversación resultó en un intercambio imprevisto de ideas, y mientras el consejo comenzaba a proponer soluciones alternativas, Javier percibió que la dinámica estaba transformándose. Su decisión de compartir su verdad había creado un espacio para que otros hicieran lo mismo. Fue un recordatorio de que la autenticidad no solo lo liberaba a él, sino que también liberaba a su equipo. Al final de la reunión, en lugar de los típicos aplausos formales, los miembros comenzaron a intercambiar opiniones y a fomentar un ambiente de colaboración que Javier nunca había visto. La conexión que había buscado se estaba forjando en ese mismo momento, no solo hacia Ana, sino hacia cada uno de los miembros del equipo. Cuando salieron de la reunión, sintió un peso enorme levantarse de sus hombros. Había logrado enfrentar el desafío sin dejar de lado su autenticidad, y el resultado había sido mucho más positivo de lo que había imaginado. Este sería el punto de partida para un nuevo tipo de liderazgo. Y aunque la crisis no se había resuelto por completo, sentía que había ganado una batalla personal. Había dado un paso hacia un nuevo Javier, uno dispuesto a enfrentar su propia humanidad en los espacios donde antes había solo cifras y metas inalcanzables. La conexión que había comenzado a construir con Ana se amplificaba por cada interacción con su equipo, y de esa forma, no iba a volver a negarse el derecho a ser auténtico. Mientras las horas seguían su curso, Javier salía de la oficina con una nueva luz. Sabía que regresar con Ana era lo que realmente quería hacer. Ella había sido el catalizador de su transformación, recordándole la valiosa importancia de las relaciones genuinas. Había tanto por explorar entre ellos, y estaba dispuesto a hacerlo con el corazón abierto. A medida que caminaba hacia su coche, su mente giraba en torno a la idea de compartir sus progresos y fracasos con ella. Quería que comprendiera que sus encuentros no eran solo un escape de la realidad, sino un espacio donde sentía que por fin podía ser él mismo. La vida se tornaba cada vez más vibrante y significativa, a medida que se acercaba a esa nueva posibilidad, una que le recordaba a sí mismo que había mucho que ganar al abrirse. Esa noche, se sintió preparado, no solo para compartir, sino para explorar la conexión genuina que podía florecer en su vida personal, en su trabajo y con Ana. Y así, con un nuevo propósito latente claramente en su corazón, Javier se propuso conquistar no solo los retos venideros, sino también las dulces interacciones que la vida le tenía preparadas. Había comenzado un viaje de autenticidad, y lo que le esperaba no era más que un regocijo de conexiones humanas plenas, donde el verdadero éxito se mediría por las relaciones que edificara sobre su camino. Este instante necesitaba ser celebrado, el final de un capítulo solitario y el comienzo de un nuevo relato, uno plenamente auténtico que prometía ser mucho más satisfactorio que cualquier logro material. Con su mente abierta y su corazón aún más disponible, ahora solo había un destino al que se dirigía, la posibilidad de un amor genuino y de una vida vivida plenamente.
Y ahora, queridos amigos, esta historia ha llegado a su desenlace, pero su propio viaje apenas comienza. Si ustedes han disfrutado de esta historia de transformación y desean seguir explorando más relatos cargados de autenticidad, necesitan suscribirse ahora mismo a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer que estas historias sigan llegando a quienes más las necesitan. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Nos encantaría saber qué piensan. Y, por último, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Recuerden, solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar este canal a través de estas acciones. Hasta la próxima.